Hola, bienvenidos de nuevo a este canal. Me presento, soy Alberto, un librero con barbas, ¿vale? Para los que no me conozcáis, a Libro Ciberdark. Y bueno, como ya sabéis, en este canal hablamos de libros, videojuegos, cómics, películas, series, un poco lo que se vaya terciando. Y bueno, como ya había prometido en el vídeo anterior, hoy vamos a hablar de cómic. ¿Y qué cómic vamos a hablar hoy? Pues ni más ni menos que de El regreso del Caballero Oscuro, Batman The Dark Knight. Un cómic que es uno de los más influyentes. De hecho, creo que en la mayoría de los listados está entre los 10 cómics más influyentes de la historia, en algunos entre los 20, pero bueno. Así que hoy vamos a repasar esta obra maestra de Frank Miller, Klaus Jason y Lynn Barley, publicada por DC Comics, y aquí en España ahora mismo lo puedes encontrar en ECC. Lo ha publicado un montón de editoriales más, lo publicó... Pues a ver, lo publicó 5, lo publicó Planeta cuando lo tuvo también los derechos, creo que llegó a hacer también una edición Norma y me parece que no sé si ha habido alguna más. La editorial esta mexicana, que ahora mismo no me acuerdo del nombre, creo que también llegó a sacar uno. O sea que es un libro que los que sean coleccionistas deben de tener como unas 10 versiones, ¿vale? Porque cada uno ha sacado 3 versiones diferentes. Vamos a ver primero de dónde viene un poco todo, cómo se llega y la génesis, ¿vale? De el paso de Frank Miller por Batman, su primer paso. Todo empieza con DC, ¿vale? Que es la editorial realmente. ¿Qué ocurre? DC en los años finales de los años 70 tenía un pequeño gran problema, que era el tema de primero la continuidad. Se habían creado un montón de multiversos, se habían creado un montón de tierras paralelas y en un momento dado había veces que no sabías cuando estabas leyendo un cómic qué estabas leyendo. Si estabas leyendo Tierra 1, Tierra 2, Tierra 3, Tierra 25, Tierra 33 o vete a saber qué tierra fuera. De hecho, en la Liga de la Justicia se había establecido una especie de tradición anual durante mucho tiempo, que era que todos los años se hacía un cruce anual con la Sociedad de la Justicia de América, que realmente estaba en Tierra 2, que serían los héroes de la Golden Age, para entendernos. Pero claro, eso también en parte estaba afectando a sus ventas, porque en la acera de enfrente estaba Marvel, que empezaba cada vez a estar más pujante gracias a esa continuidad interna que le había establecido Stan Lee. De tal forma que todos los cómics tienen una continuidad e incluso había un universo compartido completamente. Te podías encontrar muchas veces que lo que ocurría en una serie se veía reflejado en otra. Eso ocurrió, para que os hagáis una idea, cuando es la saga de Thor Ragnarok, que se rompe el cofre de los inviernos y Nueva York sufre una gran nevada. Esa gran nevada se refleja en diferentes números. De hecho, yo recuerdo que no había leído la saga, pero me sorprendió lo de la nevada en un número de los X-Men dedicado a Lobezno, en el cual lucha contra Daman Mortal y creo que los cosechadores, o solamente Daman Mortal, que sale Katy Power de Power Pack y dibujado por Barry Wilson Smith. Luego ya me enteré de dónde venía. De hecho, no sé si lo comentaba, creo que era no sé si era Loki o el profesor Atomos el que llevaba el correo de la serie. Otro de los problemas que tenía DC es que en aquel momento la mayoría de los buenos autores, muchos, o de los grandes autores pujantes, estaba en Marvel, por el tema de Stan Lee. Otro problema que tenía DC eran los nombres de los autores. Si te pones a mirar los autores que había en aquella época en una editorial y en la otra, te quedabas con Marvel. O sea, Marvel tenía Frank Miller, tenía Chris Claremont, tenía John Byrne, tenía Walter Simonson, Josh Pérez, Mark Wolfman, etcétera. DC sí tenía grandes nombres, pero no tiraban tanto como ocurría entonces. Esto cambia cuando Jeanette Kahn llega a la presidencia de DC y hace una serie de cambios en lo que es la editorial. Ella se queda como presidenta, como vicepresidente pone a Paul Levitz, que se había hecho famoso gracias a la Legión de Superhéroes, una de las series más importantes y que más fanbase, pero también más maltratada ha sido por la industria.
y como editor en jefe, aunque bueno, no venía a ser ese cargo, pero sí venía a ser una especie de coordinador de editores, estaba Dick Giordano. Dick Giordano era otro hombre de la casa que había trabajado casi siempre en DC y que de hecho venía de trabajar con Batman. Entonces, gracias a ellos y gracias a que en la acera de enfrente habían cogido a un antiguo pupilo de DC como era Jim Shooter, empezaron a captar grandes nombres. Jim Shooter llega a Marvel, llega como un crío casi, o sea, es un señor bastante alto, todo hay que decirlo, que empezó a trabajar en la industria jovencísimo, no tenía ni 18 años, yo creo que tenía muchísimo menos, y de hecho llega a trabajar con Paul Levitz en Legión de Superhéroes. ¿Qué ocurre? Revoluciona la Casa de las Ideas, pero también con ello se enemista con un montón de autores, ya que su forma de mandar era bastante tiránica. Exigía mucho. También hay que decir que a cambio consiguió grandes éxitos como fueron los X-Men, los Vengadores volvieron de nuevo a resurgir, el Thor de Walter Simonson, los Cuatro Fantásticos de John Byrne. Digamos que él cambió la forma de ver, incluso se le considera como el creador de esa cosa que ahora tanto odiamos los lectores de cómics, como son los grandes crossover o los grandes eventos, ya que de él surgió la idea, bueno, de él y de la juguetera Hasbro, de las guerras secretas, de Secret Wars, aunque ya había habido un intento anterior con Conquest of Champions. Entonces, gracias a esto, muchos de los autores que están en Marvel empiezan a irse a DC. Se va Mark Wallman, se va Josh Pérez, los dos se ponen a trabajar en esa maravilla que era New Teen Titans, y poco a poco se empiezan a equilibrar las cosas. También Janet intenta subir algo las ventas gracias al mercado directo. Normalmente la mayoría de las editoriales trabajaban con distribuidoras. Ahora mismo yo creo que la única que queda viva es Diamond y no sé yo si queda alguna más de aquella época, ¿vale? Deciden aumentar las ventas o al menos los beneficios vendiendo directamente a las librerías, lo que vendría a llamarse el mercado de venta directa, que también es lo que ocurre ahora ya en el mundo editorial. Aquí en España ya tenéis editoriales que directamente distribuyen a las librerías, grandes grupos editoriales y pequeñas editoriales, ¿vale? No me quiero dejar a nadie fuera. Para ello lo que hacen es crear nuevos formatos con más calidad. Por ejemplo, New Teen Titans tiene un reinicio, un número 1 con la edición Baxter, que es la que se considera la que se envía a las librerías y que tiene una mayor calidad que la que se envía a los kioscos. También tiene más precio. Se empiezan a probar nuevos formatos, se empieza a experimentar con series que a lo mejor no les darías a personajes, pero que a lo mejor en venta directa sí funcionan, ¿vale? Porque además también la desventaja que tienen las ventas directas es que eran más leoninas para lo que eran las librerías, y además surge un nuevo formato que aquí en España nos llegó bastante tarde, quitando por este Batman, que es el formato Prestigio, que eran cómics con cubierta de no cartones, o sea, no tapadura, pero sí un cartón más rígido. Las páginas son satinadas, más lujoso y más caro. De hecho, creo que no lo tengo muy claro, pero creo recordar que el Dark Knight costaba $3.50 el número, y estamos hablando de 1986. O sea, era caro para la época, pero claro, era un producto de mayor calidad. Aquí en España lo primero que nos llegó fue el Dark Knight, que yo tengo los 4 números, no los he traído porque no quiero que se muevan mucho, ¿vale? Me los compré en el Corte Inglés a 375 pesetas cada uno. Y en un momento dado se decide hacer algo también con Batman, y se piensa en Frank Miller. Frank Miller era un dibujante, llevaba ya muchos años en Marvel, pero siempre había estado de dibujante, hasta que se le asigna a Daredevil con el guionista Roger Mackenzie. Daredevil es una de las series más longevas de Marvel, pero en aquel momento estaba de capa caída. No vendía lo que se esperaba, con lo cual estaba en un serio problema de cancelación. O sea, o remontaba o la cancelaban. La suerte que había en aquella época era que se solía tener algo más de paciencia que hoy en día. Hoy en día una serie, si no vende lo que la editorial tiene pensado que venda para el 4º o el 5º número, zasca, se la cargan, punto, ya está. Te dejamos 3 números para que termines y punto pelota. En aquella época más o menos se hacía lo mismo, pero también se utilizaban estas series para hacer pruebas.
oye, vamos a cerrar Daredevil, venga, pues vamos a hacer una prueba. Y una de las pruebas que se hicieron en este caso con Daredevil fue darle todo a Frank Miller. Frank Miller no estaba contento con Roger McKenzie como guionista, consideraba que sus guiones eran tontos y estúpidos, y a partir del número 168 de enero de 1981 se le da todo. Con lo cual, Miller ya es autor y, o sea, guionista y dibujante, que es tal y como lo conocemos hoy en día. De las primeras cosas que hace Frank Miller, que es lo que lleva a la salvación y al éxito de crítica y de público de Daredevil, es cogerle al personaje y llevárselo fuera del universo Marvel. Le saca de crossovers o de uniones con Spider-Man, con la Patrulla X, con los Cuatro Fantásticos, etcétera, y lo lleva a las raíces. Daredevil es un tío con superpoderes, un metahumano que vive en la cocina del infierno. Tiene orígenes irlandeses y es católico. Y a partir de ahí lo que hace es convertir la serie en una historia con toques de novela negra. Mafias, asesinos, villanos no tan metahumanos. Hay alguno, pero casi todos son más terrenales, entre comillas. Y además también coge personajes de otros cómics que ve que pueden funcionar muchísimo mejor en la historia de Daredevil, como pueda ser Ben Urich, compañero de Peter Parker en el Daily Bugle, o incluso el villano, a Kingpin. Kingpin no pasaba de ser un villano más de Spider-Man, y Frank Miller lo convierte en el archienemigo de Daredevil, como el gran mafioso que controla todo Nueva York. Y como además Frank Miller también era un entusiasta de Japón, de los ninjas, los samuráis, entronca el origen de Daredevil. Stick, que es el mentor que le enseña, lo entronca con una secta de ninjas japoneses llamada La Mano. Y a eso le suma también el personaje de Elektra, con lo cual ya acaba terminando de crear una gran novela negra que se extiende hasta el número 191 de febrero de 1983. Sé que estoy hablando mucho de Daredevil, pero es que hay un par de cosas que ahora vais a entender por qué la menciono. Bien, poco a poco él va dejando de dibujar y se va centrando más en los guiones. Las grandes aportaciones de Daredevil a Frank Miller y de Frank Miller a Daredevil, y que luego se pasarán a lo que es el Dark Knight, primero son los choques que tiene con el tema de la censura. En Estados Unidos el tema de los cómics estaba altamente censurado. Todo venía además de los años 40, 50, cuando salió el tristemente famoso libro La seducción de los inocentes de Wertham, donde los cómics directamente se infantilizaron para poder sobrevivir. Para que os hagáis una idea de la censura, cuando Elektra muere a manos de Bullseye, no es un spoiler, ¿vale? Si no habéis leído Daredevil, no sé qué coño hacéis. Frank Miller no puede mostrar correctamente la muerte, o sea, tiene que enseñar a Bullseye ensartando a Elektra en un sai. Vemos cómo el sai entra por la camisa que lleva en el pecho, le atraviesa el torso, pero no es capaz de atravesar la camisa de atrás. O sea, me estás diciendo que un sai no es capaz de atravesar, después de atravesar una camisa y un torso de una camiseta. No le dejan. Eso a Frank Miller ya le empieza a sentar mal. Y la otra innovación que hace Frank Miller en Daredevil, que luego veremos reflejada, es que elimina los bocadillos de pensamiento. Los que tengáis ya mi edad, las canas, os acordaréis que la mayoría de las veces los cómics, sobre todo si leías algo de Chris Claremont, venía con un montón de bocadillos de pensamiento, explicándonos lo que pensaba el personaje, lo cual primero hacía que muchas veces no se viera lo que había dibujado el dibujante, porque como ya algunos sabréis por edad, el método Marvel en aquella época, no sé si lo seguirá siendo ahora, era que el guionista entregaba un esbozo de la historia, más o menos indicándole lo que ocurría en cada página o lo que debía de ocurrir en el número. El dibujante dibujaba, nunca mejor dicho, el calcador calca, y luego el guionista era el que ponía los bocadillos en los espacios en los que normalmente le indicaba al dibujante que se los dejara. ¿Qué ocurre? Que había guionistas que luego metían de más, que era lo que le ocurría a Claremont, y fue uno de los grandes enfados de John Byrne con Claremont, que con esos bocadillos le tapaba todo. Bien, pues mire, los elimina y los empieza a sustituir por cajas de texto, donde más que los pensamientos de los personajes de tengo que ir a comprar pan,
acabo de acordarme que no sé qué, empezamos a ver más como un diálogo interior de los personajes consigo mismos, lo cual les añade todavía más importancia, y en otros casos incluso sustituye esos bocadillos de pensamiento por un narrador omnisciente, con lo cual ya le añade otra capa más a la narración, e incluso llegó a hacer un experimento que luego Marvel repetiría muchísimos años después, varias veces, si mal no creo. Yo recuerdo una con Grant Morrison, que fue El mes silencioso en Marvel, en la cual hace una historia de 10 páginas de Elektra, que aparece publicada en el Aventuras Bizarras, es como se llamó aquí la revista en España, en inglés es Bizarre Adventures, en el cual no hay ningún solo texto de apoyo, no hay nada. Y eso luego lo acabará aplicando aquí, en El regreso del Caballero Oscuro. Bueno, Miller termina su etapa en Daredevil y publica Ronin con DC, digamos, es una de sus primeras aproximaciones a DC. Ronin es la historia de un samurái que viaja en el tiempo, y ahí es donde además Miller ya empieza a vérsele la evolución que luego veríamos en el Dark Knight y en todas sus obras, con un dibujo más deslavazado, donde quizás el detallismo importa menos que la impresión. O sea, hace dibujos menos detallados, menos rayitas, y se convierte en un dibujante donde el movimiento de la imagen o la expresividad de la imagen tenga más importancia. Toda esta idea, además de Ronin, le vino, como ya he dicho, de esa fascinación que él tenía por los ninjas. Esto se publica de julio del 83 a agosto del 84. Y posteriormente, en DC, han quedado contentos con él. Ronin ha funcionado muy bien a nivel sobre todo de crítica. Deciden encargarle una reformulación de Batman, y él decide contar lo que vendría a ser la última historia de Batman. DC ya había hecho algo parecido con Alan Moore y qué fue lo que pasó con El hombre del mañana, en la cual se vendría a contar el final de Superman, con lo cual digamos que DC empezaba a probar diferentes cosas. Y ahora vamos con Dark Knight. Dark Knight se publica entre febrero y junio de 1986, coincidiendo en parte con Watchmen, siendo dos obras, ambas de las más importantes para la industria y de las que más se han influenciado, pero también totalmente diferentes. Esta obra, Dark Knight, hay algunos críticos norteamericanos que la consideran como una de las primeras obras de autor del cómic, ya que Giordano había sido nombrado editor de la obra para trabajar con Frank Miller, pero al final acaba dimitiendo, ya que acaba un poco harto de los retrasos y de los cambios de ideas que va teniendo Frank Miller a la hora de realizar la obra. También hay que destacar que la idea de un Robin femenino, Carrie, es como se llama el personaje, no es del propio Frank Miller, sino que quien se la propone es John Byrne, que cuando Frank Miller comenta con él la obra y le dice, pues voy a meter un nuevo Robin tal y cual, llega John Byrne y dice, tiene que ser una chica, y así es como se acabó haciendo. No voy a hablar mucho de lo que es la sinopsis de la obra, ¿vale? Quiero que la descubráis vosotros, si es que todavía queda algún hereje que no la ha leído. En cuanto al tema de influencias, podemos encontrar varias, desde Walter Simonson en el uso de las onomatopeyas, que fue uno de los primeros autores, o el autor al menos, que las empezó a utilizar como un propio elemento de la historia, haciéndolas grandes, que fueran, incluso que en algunos casos girara la viñeta o la página alrededor de la propia onomatopeya. Will Eisner es considerado, y para mí, ¿vale?, pues yo creo que hay muy poca gente que no pueda decirlo, como uno de los autores más importantes de la historia del cómic y que más ha influido. Suyo es The Spirit, Contrato de Dios, y tiene varias obras teóricas que creo que hay un par al menos que se han traducido al castellano, y si os interesa echarles un vistazo porque son una verdadera joya. Y una de las cosas que más famoso hizo a Will Eisner fue la integración de los títulos dentro de la primera página, haciéndolo como si fuera una propia viñeta, e incluso de las splash page, haciendo que una página fuera una sola viñeta
pero tuviera diferentes acciones dentro de ella. Y aquí en el Dark Knight Miller lo hace varias veces. Tiene splash pages únicas, que además en muchos casos no tienen ningún tipo de texto, sino simplemente es una imagen fuerte e icónica, como si fuera un fotograma de una película, para que te cause el máximo efecto posible. O splash pages en las cuales no hay una distribución como conocemos de viñetas cerradas, sino que están distribuidas con un dibujo de fondo, y aún así es totalmente legible. Y otra de las influencias que tiene es Lobo Solitario y su cachorro, Lone Wolf and Cub, de la cual además él ha hecho casi todas no, él ha hecho todas las portadas para la edición americana, que es la historia de un samurái que encuentra a un niño pequeño y le protege durante su camino. Aquí vendríamos a ver esa influencia en parte en la relación que tiene Batman con Carrie, poco menos que, Carrie realmente le salva la vida en un momento dado, pero luego él la acaba cogiendo y la acaba protegiendo. También es cierto que se establece una extraña relación que empieza como una relación entre un sargento y un soldado, que va evolucionando hacia una relación completamente familiar, pero siempre durante toda la historia vamos a ver que Batman se refiere a Carrie como buen soldado, además de intentar no repetir con ella los errores que le ocurrieron con Jason Todd, que era un personaje que en aquel momento se estaba introduciendo en la continuidad real de DC, del cual no os voy a decir qué ocurrió con él, ¿vale? Porque es una de las es uno de los leitmotivs del Dark Knight, o al menos de las siguientes continuaciones, que ha habido 2 continuaciones más que luego os comentaré un poquito por encima. La recepción que tuvo la obra, hemos de decir que fue fastuosa. O sea, cualquier listado que veáis de los 10 mejores, los 20 cómics, es muy raro que no esté. Y si está, pues yo que sé, una de dos, o es por trolear o por hacer un clickbait y que entre en comentarios y generar visitas. La narrativa que encontramos en el cómic es una evolución de lo que ya habíamos visto en las 2 anteriores obras de Frank Miller. No vamos a encontrar ni un solo bocadillo de pensamiento. Aquí en este caso lo que él utiliza son cajas que además las personaliza para cada personaje. Batman, por ejemplo, sus cajas de pensamiento van a ser de un color grisáceo, las de Carrie amarillo por el traje de Robin, las de Superman son azules, las de Gordon creo recordar que son blancas, y así. Pero tampoco van a ser pensamientos, sino que van a ser diálogos interiores que los propios personajes tienen, con lo cual, como ya os he comentado que ocurría en Daredevil, tenemos esa segunda lectura. Ya no solamente tenemos lo que vemos en la imagen, que estamos viendo la acción de lo que está ocurriendo, sino que tenemos a la vez justamente por encima o por debajo, dependiendo de dónde esté el bocadillo, el diálogo interior que tiene ese personaje en esa acción, esos pensamientos. Por ejemplo, eso ocurre en el inicio del segundo número. Hay una página arranca con una página dedicada al comisario Gordon. Creo que son 16 viñetas, 4×4, el esquema clásico que utilizaba, por ejemplo, Watchmen, en la cual estamos viendo la acción. Podemos ver perfectamente qué es lo que está haciendo Gordon. No nos hace falta leer las cajas de pensamientos, pero si añadimos a esa visión la lectura de la caja de pensamiento, ahondaremos todavía más en las motivaciones de Gordon, ¿vale? No es la típica, como ya os he comentado, de tengo que ir a comprar el pan, o me acabo de acordar que fulanito dijo no sé qué. No, son diálogos interiores que incluso vamos a ver durante la lucha. Hay un momento en una lucha, también en el segundo número, en el cual vamos a oír a Batman exigirse a sí mismo más y analizando lo que tiene que hacer para vencer a su contrincante. Otro punto fuerte también de la narrativa, y que añade Miller y que luego ha sido muy imitado, son las televisiones. Resulta muy curioso, la primera vez te puede resultar chocante, pero él mete muchas viñetas con forma de televisión, a través de las cuales te va narrando acontecimientos que ocurren en segundo, tercer, cuarto o sexto plano, o en otra parte, que a lo mejor en muchos casos no añaden nada a lo que es la historia principal, pero sí le añaden un trasfondo
que ayude a crear todo el ambiente, o te dan información para futuros acontecimientos que ocurran. Por ejemplo, a través de estas pequeñas televisiones podemos ver cómo, o nos enteramos de cómo la sociedad, las autoridades han ido aceptando o no aceptando el regreso de Batman, la violencia que ello conlleva, sus acciones, etcétera. Y luego lo que os he comentado, no utiliza el esquema clásico del cómic, lo rompe muchísimo. O sea, no vas a tener un esquema de 4x4, ni siquiera de 3x3, está constantemente saltando según lo necesite. O sea, en eso sí se nota que imprime un carácter muy cinematográfico a lo que es la narrativa, ya que dependiendo de lo que él quiere contar, va a utilizar una estructura u otra. Si quiere algo pausado, te va a utilizar una estructura de 16 viñetas. Si te quiere impactar, va a utilizar una estructura de página única, de splash page. En otros casos tienes una viñeta superior que ocupa más de la mitad de lo que es la página, y luego 3 viñetas abajo cuando quiere pausar, o incluso viñetas muy alargadas para acelerarte lo que es la lectura, ¿vale? Él lo que hace es con el uso o el no uso de viñetas, marcarte el ritmo, ya no solamente de la lectura, sino de la historia. Es como cuando en una película de acción te meten la acción acelerada, tipo John Wick, o por ejemplo las de Sherlock Holmes de Guy Ritchie. Cuando llega la acción se acelera el montaje. Cuando no hay acción y el director quiere introducir algún tema reflexivo, para el montaje, se hace más suave. Pues aquí ocurre lo mismo. Él, con la estructura de las viñetas, con la estructura de las páginas, te va acelerando o decelerando lo que es el montaje. He dicho que no voy a hablar de la sinopsis del cómic, ¿vale? Sobre todo además porque es un cómic que considero que, dependiendo de quién lo lea, cuándo lo lea y de sus ideas, va a leer un cómic u otro. O sea, yo recomiendo que hagáis 2 lecturas. Al igual que de Watchmen hay que hacer 100, y aún así en cada lectura vais a encontrar algo completamente diferente, del Dark Knight hay que hacer al menos 2 lecturas. La primera es una lectura no sé cómo, infantil. O sea, disfruta de la historia, disfruta del regreso de Batman, disfruta de cómo Batman supera su decadencia, de la reaparición de viejos personajes y de lo que ocurre al final de esa gran pelea entre Batman y Superman. Eso no es un spoiler, todos sabemos que aquí Batman y Superman se pelean. Y luego sí hay una segunda lectura, que ahí ya sí que podréis sacar vosotros vuestras propias conclusiones, porque es que es una obra que, dependiendo de las ideas que tú tengas, la vas a ver de una manera u otra. La puedes ver como un personaje que representa lo que es el liberalismo norteamericano, de el Estado no tiene que hacer nada, es el individuo el que debe de cuidar de sí mismo, y todo el que no respete la ley o no respete lo que yo considero la ley debe de ser eliminado, a ver a Batman como un verdadero anarquista que decide tomar las riendas de Gotham City ante la dejadez de un gobierno, en este caso además el de Reagan, que aparece en el propio cómic, el cual simplemente está más preocupado de imponer sus ideas y de ganar la batalla contra el comunismo que de cuidar de sus propios ciudadanos. Por eso os digo que, dependiendo de quién lo lea, va a encontrar unas ideas y otras. De hecho, incluso conozco gente que considera que el regreso del Caballero Oscuro es una continuidad del pensamiento de Ayn Rand. No es un libro que digas, me lo he leído y fulanito piensa lo mismo que yo. No, posiblemente fulanito, tu padre, tu madre, tu patata, yo qué sé, la señora que va al lado tuyo en el metro y el señor que va al lado tuyo en el autobús camino del pueblo, se lo van a leer y van a pensar completamente diferente a lo que tú has pensado, o van a leer una obra completamente diferente a la que tú has leído. Por eso no quiero comentar casi nada de él. O sea, es que no, porque en el momento en el que hable de él, de la sinopsis, se va a colar algo de mis ideas, de lo que yo veo o de lo que yo creo que Frank Miller me está queriendo contar, y no quiero influenciar. Quiero que lo lees y cada uno podéis sacar vuestras ideas. Si queréis, un día hacemos cualquier cosa y cada uno comentamos o hablamos de la visión que tenemos del personaje, ¿de acuerdo? Para cerrar ya este vídeo, quiero comentar las influencias que ha tenido el cómic en la historia, que desgraciadamente no han sido buenas.
porque inició lo que se ha dado en llamar la era oscura de los superhéroes, que fue la que vino sobre todo a finales de los años 90. Fueron autores que crecieron leyendo esta obra, que desgraciadamente o no quisieron entenderla o se la sudó y vieron que un superhéroe oscuro pegando hostias a diestro y siniestro y sin cortarse un pelo molaba, y decidieron que todos sus superhéroes tenían que ser así. O sea, de ahí vino pues un poco todo el desastre que fue los inicios de Image con Spawn, Youngblood, los Wildcats, o lo que incluso llevó a Marvel al borde del precipicio, como fueron Cable, X-Force, el Deadpool del inicio. Vamos, Ron Liefeld, Jim Lee, Eric Larsen, quizás en menor medida, acabó siendo algo más clásico. Todos estos personajes. Ha tardado mucho en salirse, de hecho DC no terminó de salir, para mi entender, casi hasta las crisis finales las crisis infinitas de Geoff Johns, que reinician un poco de nuevo gran parte el universo DC. Tercer o cuarto reinicio que hay. Si os interesa que un día hable de todos los reinicios que ha tenido DC, que son muchos, polémicos y con muchos problemas, un día si queréis me lo decís por redes sociales y hacemos un vídeo. Y Marvel, digamos que tuvo que entrar en bancarrota, ser salvada por Joe Quesada y 2 o 3 más, y empezar a deshacerse un poco de esa tendencia que nos había llevado. O sea, es que hasta hubo un cambio de Batman, y el Batman que había era un tío que iba con armadura, era John Paul León. Azrael era un tío que iba con armadura, que iba pegando palizas a diestro y siniestro, no hacían otra cosa. Y luego tenemos el cine, las influencias en cine. Tenemos lo que podamos encontrar de esto en el Batman vs Superman de Zack Snyder, que bueno, sí, toma elementos, el tema de la armadura, la pelea final, etcétera, pero que acaba siendo tan desastre como es el resto de la película. Aunque se ha anunciado ahora que va a haber una edición del Snyder Cut de la Liga de la Justicia, pero bueno, oye, espero equivocarme, que no sea tan mala como la que vimos estrenada, pero Zack Snyder ya pudo hacer más o menos lo que quiso en Batman Superman y fue un desastre. Un verdadero desastre de película. Entretiene, pero a nada que te pones a rascarle un poquito así, tiene más agujeros de guión que la luna y un queso de Gruyère juntos y cruzados. Donde lo que sí me merece la pena, si queréis ver una adaptación, son las adaptaciones en formato de animación que ha hecho DC. DC tiene, bueno, Warner tiene un estudio de animación donde están adaptando un montón de cosas de superhéroes y creando cosas nuevas. Tienen una versión, por ejemplo, de la Liga de la Justicia Oscura, muy divertida. Otra de la Liga de la Justicia convertida en monstruos, vampiros y demás. El año 1 también lo han adaptado. La Corte de los Búhos, creo que la tengo en casa. Lo que pasa es que es una mezcla extraña con Batman vs Robin, pero bueno. Y esto sí merece la pena. Esto está hecho con muchísimo cariño, porque además una de las personas que están dentro de este proyecto y volvió en parte fue Bruce Timm. Bruce Timm, el creador por todos recordado de la maravillosa Las Aventuras de Batman, donde además nació Harley Quinn. Y bueno, creo que si las buscáis por ahí las podéis encontrar. Yo no sé si las compré, creo que las compré de segunda mano. Están bastante bien para ser de segunda mano. O sea, es extraño porque normalmente las tiendas de segunda mano no las cuidan nada. Y merece muchísimo la pena. No sé cuánto dura cada una, creo que dura cada una, no sé si son como 80 minutos, hora y media, pero a ver, tiene ligeros cambios. No vamos a negarlo, no es imposible que le hicieran perfecta, pero son unas verdaderas joyas. Y ahora mismo yo creo que las podéis encontrar tranquilamente por 10 euros cada una. Además en formato Blu-ray, que merece, o sea, es cojonuda. Y además, para los que sean más quisquillosos, la voz de Batman es Peter Weller. Venga, he dejado este silencio para que os preguntéis, ¿y quién es Peter Weller? Robocop. Vale, Robocop es Peter Weller, además también de ser el marido de la protagonista del Pájaro Espino, o al menos lo era, o lo sigue siendo, no lo sé. Este es un dato de mierda que me acaba de venir ahora mismo a la cabeza, para que veáis cómo funciona mi cabeza.
Y la pena es que en la versión de la segunda parte, que es en la que aparece el Joker, no metieron la voz de Mark Hamill. Mark Hamill era el doblador del Joker en la serie de animación, ¿vale? Para quien se haya preguntado dónde ha estado Mark Hamill todo este tiempo, Mark Hamill ha vivido mucho y muy bien de doblar, aparte de ser también uno de los villanos de la serie de acción real de Flash, de la vieja, de la de los años 90. Malísima, pero a su vez divertidísima. Bueno, y eso es todo. Ya me despido de vosotros hasta el próximo vídeo, en el que volveremos a hablar de cómics, aunque en este caso con un libro de por medio. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, pues darle al like, suscribíos, y abajo en la descripción del vídeo tenéis tanto mis redes sociales como el enlace para comprar esta joya en Cyberdark. Muchas gracias, adiós.